Hoy te traigo uno de los escándalos más comentados, más virales y más impactantes del periodismo deportivo uruguayo. Una historia que mezcla fama, intimidad, traición y un vídeo que lo cambió todo. Sí, hablamos del caso Rodrigo Romano. Y no, esto no es una broma. Rodrigo Romano, la voz emblemática del fútbol uruguayo. Un periodista respetado, con años en la televisión, conocido por su estilo pasional, por su amor al deporte y por ser una cara fija en las transmisiones más importantes. Pero un día, todo cambió. De ser la voz de los goles, pasó a ser el centro de todas las miradas, pero por algo que nada tenía que ver con el fútbol. Corría diciembre de 2018. Las redes sociales estallaban. Un vídeo íntimo se había filtrado. No era cualquiera, no era uno más. Era Rodrigo Romano. Un vídeo donde aparecía en situaciones privadas, grabado claramente en un contexto personal, que terminó circulando como fuego por WhatsApp, Twitter, Facebook, por todos lados. El contenido. Explícito. El contexto. Aparentemente, la venganza de una expareja. La reacción del público, dividida entre el morbo y la indignación. Pero lo cierto es que ese clip, que no duraba más de unos minutos, destruyó una imagen pública que había costado años construir. Y aquí es donde todo se pone aún más turbio. Porque el vídeo no se filtró por accidente. No fue un error. Fue una movida premeditada, una verdadera bomba de tiempo. Según se supo después, la expareja de Romano habría sido contactada por otras mujeres que también afirmaban haber tenido algo con el periodista. Sí, un verdadero escándalo de infidelidades, acusaciones cruzadas y un grupo de WhatsApp que sirvió como base para coordinar la exposición pública. Pero el golpe más duro estaba por llegar. Lo que parecía una simple ruptura amorosa se convirtió en una operación de demolición personal. Se filtró que Fernanda del Río, la entonces pareja de Rodrigo Romano, no se quedó de brazos cruzados cuando comenzaron a llegarle capturas, mensajes y hasta audios de otras mujeres que aseguraban tener algo con él. Su reacción. Formar un grupo de WhatsApp. Pero no cualquier grupo, uno exclusivo, con mujeres que afirmaban haber vivido algo con Romano. ¿Y qué pasaba en ese grupo? Compartían pruebas, datos, rumores, todo lo que pudieran usar para exponerlo. Una especie de alianza secreta con un solo objetivo, derrumbar al periodista. Y lo consiguieron. En ese grupo nació la filtración. El vídeo fue compartido entre las participantes y, de ahí, voló. En horas estaba en todos los celulares del país. Una imagen privada, íntima, que jamás debió salir del ámbito personal, ahora estaba en boca de todos. Literalmente. Romano, que había sido sinónimo de profesionalismo, ahora era trending topic por algo que nada tenía que ver con su carrera. Y la reacción pública fue feroz. Mientras algunos lo defendían por ser víctima de una filtración ilegal, otros se burlaban, lo humillaban y hacían memes como si se tratara de un personaje de ficción. El morbo ganó. Y el daño, ya estaba hecho. Pero esto no fue solo un escándalo mediático. Romano empezó a sentir las consecuencias reales. Su familia quedó devastada. Su hija, una menor de edad, también sufrió las consecuencias de este acto brutal. Y como si fuera poco, también perdió su trabajo. Sí, porque tras la explosión del escándalo, su vínculo laboral con el canal de televisión se terminó. Oficialmente, no hubo comunicados claros, pero el mensaje fue evidente, ya no era bienvenido. La imagen del periodista se volvió tóxica para los medios tradicionales. Un error privado, una venganza pública y una exposición que se sintió como una ejecución social en tiempo real. Y ahora viene la pregunta clave, ¿fue esto legal? ¿Es posible arruinarle la vida a alguien solo por venganza? Lo que pasó con Rodrigo Romano no solo fue un escándalo viral, también fue un tema legal. Porque, aunque muchos lo tomaron como entretenimiento o karma digital, la verdad es que difundir un vídeo íntimo sin consentimiento es un delito. En Uruguay, como en muchos países, existe una figura penal conocida como violación a la intimidad o delito informático. Difundir material sensible de una persona sin su autorización no solo es inmoral, sino que puede llevar a consecuencias judiciales graves. Y en este caso, las pruebas estaban por todos lados, grupos, mensajes, redes, todo. Rodrigo Romano denunció públicamente lo ocurrido. No dio nombres concretos, pero dejó en claro que estaba devastado. Habló de su familia, del daño psicológico, de la vergüenza pública, y sobre todo, del dolor que sentía por su hija. Porque no era solo un adulto enfrentando un escándalo, era un padre cuya imagen estaba siendo ridiculizada delante de millones.
La fiscalía comenzó a investigar el caso como un posible delito de difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero aquí es donde el asunto se vuelve aún más polémico. Muchas personas justificaban lo ocurrido diciendo que él se lo buscó. Que, si no quería que se filtrara, no se grababa. Un argumento peligroso, que revictimiza y normaliza la violencia digital. La pregunta clave era, ¿una infidelidad justifica arruinarle la vida a alguien? ¿Realmente estamos en una sociedad donde si alguien comete un error sentimental, merece ser expuesto públicamente y perderlo todo? Este caso abrió un debate en todo el país. Algunos veían a Romano como víctima. Otros, como un mentiroso desenmascarado. Pero lo cierto es que nadie tiene derecho a decidir qué parte de tu vida merece ser pública, y mucho menos de esta forma. Pero mientras los debates encendían la televisión y las redes, él tuvo que hacer lo impensado, desaparecer. Después del huracán mediático, Rodrigo Romano tomó una decisión drástica, desaparecer. Se borró de las redes sociales, se alejó de los medios y evitó cualquier aparición pública. De ser una de las voces más reconocidas del país, pasó a ser un fantasma. Una figura silenciada por la vergüenza, el miedo y la tristeza. Y no fue un retiro cualquiera. Fue una especie de exilio obligado. Porque cada vez que su cara aparecía en una pantalla, los comentarios explotaban. No importaba si hablaba de fútbol, de política o del clima. Todo giraba en torno a ese vídeo. El escándalo lo había marcado como una cicatriz imborrable. Durante meses, Romano se refugió en su círculo más cercano. Sus amigos y algunos colegas que no le soltaron la mano lo ayudaron a sostenerse emocionalmente. Pero el golpe había sido durísimo. En varias entrevistas posteriores, años más tarde, confesó que estuvo al borde del colapso. Que sintió el abandono, la soledad más cruda y sobre todo, el juicio despiadado de una sociedad que no perdona. Y acá viene algo muy importante, Rodrigo Romano habló públicamente sobre salud mental, sobre cómo ese episodio le disparó ansiedad, insomnio y depresión. Dijo que muchas veces pensó en dejar todo. Que hubo días en que no quería levantarse de la cama. Que la presión lo ahogaba. Porque mientras el vídeo seguía girando como un virus, él sentía que su vida se caía a pedazos. Y es acá donde esta historia deja de ser solo un chisme viral, para convertirse en un grito de alerta. Porque si esto le pasó a un personaje público, ¿cuántas personas comunes están sufriendo lo mismo en silencio? ¿Cuántas víctimas de este tipo de violencia digital no logran volver a levantarse? Romano tocó fondo. Lo dijo él mismo. Pero también reveló algo clave, que nunca dejó de luchar. Que encontró fuerza donde no la había. Y que, poco a poco, empezó a reconstruirse. Y ahí es donde aparece el giro inesperado de esta historia. Contra todo pronóstico, Rodrigo Romano volvió. Sí, después de meses en la sombra, reapareció. No en la televisión tradicional, no en los grandes medios. Eligió otro camino, las redes, los espacios alternativos, los proyectos propios. Y no volvió pidiendo disculpas ni intentando limpiar su imagen. Volvió más humano, más directo, con una herida expuesta, pero también con un mensaje. En una de sus primeras entrevistas tras el escándalo, dijo algo que quedó grabado: no fui víctima solo de una filtración, fui víctima de una sociedad que disfruta destruir al que cae. Y tenía razón, porque lo que le pasó a Romano no fue solo un acto de traición íntima, fue una ejecución pública. Lo juzgaron, lo humillaron y lo descartaron hasta que dejó de ser tendencia. Pero él eligió algo distinto, no callar. Usó su historia para hablar sobre violencia digital, salud mental y los límites del morbo. Participó en charlas, se acercó a jóvenes y dejó un mensaje claro: nadie merece ser destruido por un error personal. Nadie. Hoy, aunque su figura no tiene el mismo brillo de antes, muchos lo ven con otros ojos. No como un periodista perfecto, sino como un tipo que la pasó mal, que cometió errores, que fue castigado brutalmente y que decidió no rendirse. Este caso dejó lecciones para todos. Para los medios, que muchas veces amplifican el escándalo sin medir el daño. Para las redes sociales, que juzgan sin saber. Y para nosotros, que a veces compartimos un vídeo, por joda, sin pensar en las consecuencias. Rodrigo Romano cayó. Fue señalado, juzgado y destruido en tiempo real. Pero también se levantó. Y ese, aunque no sea viral, fue su momento más fuerte, porque al final, lo verdaderamente valiente no es ser perfecto. Es tener el coraje de volver a empezar cuando todos te dieron por muerto.